Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este evento denominado Tertulia Académica, Gamificación y Educación, Mitos y Realidades. Mi nombre es Elvira Navas, soy profesora titular de la Universidad Metropolitana y voy a estar esta tarde con ustedes en la moderación de este evento. Bienvenidos a todos, nos acompañan de diversos países. Ya estamos viendo ingresar a muchas personas, muchos nombres conocidos, familiares. Así que bienvenidos de verdad y gracias por haber aceptado esta convocatoria. La idea de la tertulia académica, de este nombre, tertulia académica, es una conversación entre colegas, un espacio para conversar, compartir sobre puntos que nos reúnen en interés. En este caso, el tema es gamificación, educación, mitos y realidades. Estos eventos abiertos los viene organizando el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana, con el fin de llevar temas de interés a los docentes y toda persona interesada en el mundo educativo, y así poder unir ideas, unir conocimientos, compartir con expertos, colegas en el área que nos pueden traer mayor información sobre el tema. Esta tarde vamos a tener el placer de compartir con los profesores Raymond Marquina, Ángel Alvarado y Julio Cabero. Lamentablemente la profesora Marlis Rodríguez se tuvo que disculpar a último momento, razones de fuerza mayor le impidieron acompañarnos. Voy a proceder a presentar a nuestros colegas ponentes, quienes nos van a acompañar esta tarde. Muchos de ustedes sé que ya los conocen, pero los voy a hacer un resumen corto de sus hojas curriculares para el conocimiento de todos. Comenzamos con el profesor Raymond Marquina. El profesor Marquina es ingeniero egresado de la Universidad de los Andes con diversos estudios de posgrado en las áreas de gerencia empresarial, redes telemáticas y educación. Investigador activo en el campo de la educación a distancia, los recursos educativos abiertos y el uso de tecnologías web. Es profesor de las cátedras de computación y nuevas tecnologías de la Escuela de Medios Audiovisuales en las carreras de comunicación social y medios audiovisuales de la Universidad de los Andes. Además, es profesor de posgrado en la maestría de Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes y de la maestría en Educación, Mención Tecnologías de Información y Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Cofundador de la Red Académica en Conocimiento Libre y Educación, CLED, y actualmente es el CEO de Aula 7, empresa desde la cual en los últimos años ha desarrollado un amplio número de proyectos e-learning para empresas, organizaciones e instituciones educativas de diversos países en América Latina. Bienvenido, profesor Raymond, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Seguimos con el profesor Ángel Alvarado. El profesor Ángel es licenciado en Educación, Menciones Tecnología Educativa y Planificación Educativa de la Universidad Central de Venezuela y magíster en Educación, Mención Tecnologías de la Información y Comunicación de la misma universidad. Profesor investigador de la Escuela de Educación en la UCB, profesor invitado a universidades como la Universidad de los Andes, Venezuela, Universidad Nacional Abierta, Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de las Islas Baleares en España. En la Universidad Central de Venezuela ha sido coordinador del Centro de Experimentación de Recursos Instruccionales de la Escuela de Educación, coordinador de Educación a Distancia de la Facultad de Humanidades y Educación, miembro del Comité Académico de la Maestría en Educación, Mención Tecnologías de la Información y Comunicación, asesor instruccional de A7 Learn, organización dedicada a la formación, actualización, asesoría y acompañamiento en procesos de e-learning. Participa en el consejo editorial, comité científico, consejo de revisión de varias revistas científicas nacionales e internacionales, miembro de la red CLED, Conocimiento Libre y Educación. Bienvenido, profesor Ángel.
y gracias por acompañarnos. Y cierro con el profesor Julio Cavero Almenara, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación en la misma universidad. Ha desempeñado diversos cargos docentes y actualmente tiene el grado de profesor catedrático desde el año 2000, siendo este el máximo grado académico en España. Su actividad docente es muy variada tanto a nivel de pregrado como en posgrado, particularmente en los programas de estudio de doctorado. Es miembro del Grupo de Investigación Didáctica HIT desde su fundación, grupo reconocido por la Junta de Andalucía desde 1990 a la actualidad. El doctor Cavero ha sido coordinador del programa de doctorado del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, no solo en España, sino en varios países de Latinoamérica como México, Bolivia y Venezuela. Mantiene relación constante con estos países, muestra de ello es su participación el día de hoy en esta tertulia. Ha sido director de muchas tesis doctorales tanto en España como en los países de Latinoamérica donde se ha dictado el programa doctoral. Tiene una muy numerosa y variada producción en libros como autor y también como coordinador, capítulos de libros, artículos en revistas arbitradas, proyectos de investigación, participación en eventos científicos y otros. Bienvenido, doctor Cavero, y muchísimas gracias por su participación y aceptación a estar con nosotros el día de hoy. Bienvenidos a todos los participantes. Veo que con mucho placer que siguen ingresando a la sala más personas. Bienvenidos todos de los distintos puntos del planeta del cual se conectan. Bien, les decía que la idea de la tertulia académica es una conversación entre colegas desde el Departamento de Ciencias de la Educación, pues el propósito es pues reunir a personas interesadas en estos temas y seguiremos haciéndolo durante el resto del año con otros temas de interés. Conversaremos la tarde de hoy, la dinámica de la tarde de hoy se va a hacer en función de preguntas. Vamos a hacer 3 rondas de preguntas en la cual cada uno de los ponentes pues tendrá su oportunidad para responder. Entremos entonces en el tema. El proceso educativo es muchas veces para los alumnos algo que no tiene nada que ver con el juego y con la diversión. A veces nos vienen inquietudes y preguntas como, ¿realmente se puede aprender jugando? ¿Realmente el término aprendizaje y juego, hay compatibilidad en esos términos? ¿Eso es posible? A veces cuando analizamos este tema se nos dice, bueno, sí es aplicable, pero solamente en los niveles iniciales, en los niveles con los niños pequeños, pero ¿es posible esto en educación superior, en la universidad, en educación media, inclusive en la educación universitaria y de posgrado? Esa es una de las inquietudes que quisiera que esta tarde, pues, de alguna manera trajéramos al tema en la conversación que vamos a comenzar. Uno de los retos más grandes, sin duda, que tiene un docente es el mantener a sus estudiantes involucrados, comprometidos, motivados con el proceso de aprendizaje. A lo largo del tiempo hemos ido desarrollando muchas estrategias, dinámicas, metodologías para lograr este fin, para lograr esa motivación sobre todo y ese involucramiento de los estudiantes en todo su proceso. En los últimos años comenzó a oírse el término gamificación, ludificación, aprendizaje ludificado, aprendizaje basado en juegos. Son términos que hemos venido oyendo, trabajando y pues ese es el tema que quiero que trabajemos la tarde de hoy. No voy a ser yo quien dé las definiciones del tema. Me gustaría entonces pasar la palabra a los ponentes para que vayamos compartiendo este punto. La primera pregunta, la primera interrogante para los ponentes va a ser, ¿qué entiende usted por gamificación educativa o gamificación aplicada a la educación?
vamos a compartir un poco el concepto, es decir, qué es lo que se entiende por este término, qué es lo que deberíamos entender por este término. Comenzamos con el profesor Raymond Marquina. Adelante, profesor Marquina, la palabra es suya. Puede encender cámara y compartir pantalla si lo necesita. Ok, bueno, ante todo, primero agradecer a la profesora Elvira Navas y todo su equipo por la invitación a esta actividad de verdad bien interesante, bien importante, y que, como explicaba la profesora Navas, pues creo que da el inicio a un conjunto de futuras actividades que son necesarias para poder seguir de alguna manera actualizando nuestros conocimientos y conociendo lo que estamos haciendo las personas involucradas en estos procesos, ¿ok? Yo quiero compartir primero la pantalla. Vamos a ver, tengo por aquí mi pantalla de lo que había preparado. Me tomé esta mañana, digamos, la molestia de desarrollar algo para poder compartir con ustedes. A ver, cuando nosotros hablamos de gamificación, básicamente muchos autores refieren a esto como un método, como una técnica. Pero antes de pensar en la gamificación como un método, una técnica, pues deberíamos siempre tener presente, como decía la profesora Elvira, que siempre hemos visto o hemos pensado, bueno, siempre escuchamos que desde pequeños aprendemos jugando. Y es ver ciertamente los niños, y ese es el enfoque precisamente de los primeros niveles educativos, estimular el aprendizaje a través de los juegos. Lógicamente, con el desarrollo, la evolución, la aparición y el desarrollo y la evolución de las TIC, ya estamos hablando, y en la actualidad hablamos de actividades lúdicas, hablamos de gamificación, hablamos básicamente en el campo, por ejemplo, de la formación profesional, de gamificar el learning. Y por lo tanto, muchos autores hablan de la gamificación en educación como un método o como una técnica que básicamente traslada lo que es la mecánica, técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo. Ahora, esto con el fin de conseguir mejores resultados que nos permitan absorber los conocimientos de una mejor forma, mejorar habilidades, recompensar acciones concretas, facilitar la interiorización de conocimientos de una forma mucho más amena, mucho más divertida y generar finalmente una experiencia positiva en el usuario. Escuchamos en la actualidad mucho esta palabra y la vemos en todos los niveles educativos. No solamente ya dejamos atrás aquello de que solamente era para los pequeños que aprendían jugando. Ahora vemos entonces que esto aparece en nivel medio, nivel universitario, en la formación continua y en la formación profesional, incluso en la formación docente, que es uno de los puntos que más adelante pues estaríamos discutiendo. No sé, creo que son 5 minutos, es poco tiempo, y le doy la palabra a otro de los ponentes. Sí. Gracias, profesor Raymond. Muy puntual y muy concreta su intervención, y pues nos aclara mucho esa visión que usted presenta sobre la gamificación. Le damos la palabra ahora al profesor Julio Cavero. Adelante, doctor Cavero. ¿Qué entiende usted por gamificación educativa o gamificación aplicada a la educación? ¿Qué nos puede compartir? En primer lugar, pues es un placer estar de nuevo con personas que hace tiempo, desgraciadamente, por diferentes motivos no nos conocemos, como Elvira y como Cecilia Fonseca, que ha aparecido por ahí, por el chat y demás, ¿no? Eso es lo primero. Y después, pues gracias por invitarme a usted. Mira, yo por gamificación entiendo una cosa muy simple, es aplicar las mecánicas del juego a situaciones de enseñanza-aprendizaje. Y por tanto, cuando yo aplico mecánicas del juego a procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que empiezo es a establecer
pues dos grandes variables que se juegan, que se utilizan en el juego. Uno es la motivación. O sea, cualquier persona que se dedica a jugar en el ámbito que sea, se encuentra o tiene una predisposición positiva a estar realizando esa actividad. Y como sabemos, pues esa motivación, digamos, extrínseca o intrínseca, es una de las variables clave para el proceso de aprendizaje. Y por tanto, yo creo que esa es una cuestión clave para poder utilizar este tipo de estrategias en el aprendizaje. Y es que despierta la motivación intrínseca o extrínseca en el propio sujeto. Pero también la gamificación tiene otra gran ventaja cuando se aplica. Y es que la gamificación y el juego implica retos. Y los retos también son otras variables que cuando nosotros las sacamos de los entornos educativos, pues nos motivan a ir a hacer ciertos diferentes tipos de cuestiones. Y ahí intentando superarnos y demás. Yo creo que esas son las dos grandes variables que desde mi punto de vista tiene esa cuestión de utilizar la gamificación. En primer lugar, implica una alta motivación de las personas. No creo que nadie, a nivel del tipo que sea, cuando juega no está motivado. Y también uno está motivado porque cualquier tipo de juego, al nivel que sea, le implica un reto. Ahora bien, ¿cuál es para mí el verdadero problema que esto sugiere cuando yo lo incorporo en el ámbito de la enseñanza? Yo diría dos grandes retos o dos grandes problemas. Uno es la propia polisemia que puede tener el concepto de gamificación, porque dentro de gamificación podemos hablar de muchas cosas y creo que en una pregunta que después nos hará la doctora Navas, pues también van a implicar. Pero también implica otro tipo de cuestiones. Por sí solo, la gamificación no sirve para nada en la enseñanza. Lo mismo que no sirve ningún tipo digamos, de tecnología o de estrategias apoyadas en tecnología. Implica en qué tipo de estrategia metodológica yo soy capaz de incorporar este tipo de estrategia puramente tecnológica como es la gamificación, que tiene verdaderamente posibilidades. Pero por sí solo, yo creo que uno de los grandes errores que siempre se ha cometido con las tecnologías o con aplicaciones, o mejor dicho, con estrategias que se han apoyado en las tecnologías, ya por sí solo pensábamos que eran positivas. No, depende de cómo yo las utilice. Y yo creo que esos dos tipos de cuestiones. Uno, automática, implica una alta motivación, incorpora una cuestión de reto en la persona, en la enseñanza del aprendizaje, pero ojo, todo depende de en qué tipo de estrategia puramente didáctica y metodológica yo llegue a aplicarla. Y le paso la palabra a mi siguiente compañero. Muchísimas gracias, profesor Cavero. Ciertamente nos plantea elementos muy, muy importantes, los retos, las reglas que incluye este proceso de gamificación, y la gamificación por sí sola, sin duda, no nos va a dar grandes resultados. Adelante, profesor Ángel. Tiene la palabra. Saludos, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenas noches y hasta buenos días por allí, ¿no? Gracias por la invitación, la Universidad Metropolitana, en voz de la profesora Elvira Navas y como ya he dicho, profesor Raymond y Julio. Qué bueno seguir encontrándonos en estos espacios, ¿no? Déjenme compartir por aquí pantalla. Fíjense, es un ejercicio que se puede realizar con nuestros estudiantes, preguntándole un poco a qué se refiere esto de gamificación. En algunas ocasiones nos conseguimos con estos escenarios, ¿no? Por ejemplo, mis estudiantes muchas veces cuando
uno les pregunta, bueno, ¿qué es eso de gamificación? Y bueno, salen algunas palabras claves, algunos descriptores iniciales. Por ejemplo, indudablemente siempre se relaciona con lo que es el juego, con la actividad lúdica. Luego, cuando seguimos avanzando un poco en las reflexiones y en la discusión de aula, comienzan a salir o avanzar un poco más o acercarnos un poco más al concepto. Ya se habla un poco más de interacción, ganar, perder, existen contrincantes y siempre surge una palabra que es la de diversión, ¿no? Siempre sale la palabra diversión. Invitándolo a los jóvenes y a los estudiantes de pregrado y posgrado que se acerquen ya a la gamificación educativa o la gamificación aplicada a la educación, empiezan a salir otros elementos para acompañar los anteriores. Ya se habla de aula, clase, se habla de proceso de enseñanza y aprendizaje y comienza esta relación, es decir, esa relación del juego, de ese ganar-perder, de esa interacción, esa actividad lúdica ya relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego, generalmente se cierra y no deja, por supuesto, de aparecer en esas discusiones y esas reflexiones, lo que son los entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por las tecnologías relacionadas con los juegos. Porque, bueno, siempre conversamos y el juego, ya lo decía el profesor Raymond por allí, estamos jugando desde niño, estamos aprendiendo con el juego desde niño, pero en este contexto, siempre cuando hablamos de gamificación, de manera directa siempre lo relacionamos con la mediación de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y ya lo sabemos que no necesariamente es así. Se relaciona mucho con recursos en línea, con programas, aplicaciones, retos, insignias. Inclusive en algunas ocasiones cuando se habla de manera directa, ya no de gamificación, sino gamificación aplicada a la educación, y son grupos más relacionados con tecnología educativa o con cierta experiencia en la gestión de ambientes virtuales, inmediatamente salen a relucir las aplicaciones. Y comienza todo un listado casi finito de todas las aplicaciones que se utilizan para justamente desarrollar o apoyar una estrategia de tipo de gamificación, ¿no? Pero bueno, digamos que ya asentando un poco, ¿qué podemos entender por gamificación aplicada a la educación? Yo creo que ya hay unos conceptos fundamentales o algunos elementos, algunas frases que hay que destacar allí de esa definición. Lo primero es que la gamificación nos permite generar entornos de enseñanza y aprendizajes, ¿no? Está relacionado con eso. Ya Elvira lo decía, la gamificación de por sí solo no resuelve los problemas. La gamificación debe ser parte de un entorno de enseñanza y aprendizaje. Para mí, de cualquier modalidad educativa, presencial, e-learning, mobile learning, blended learning, es decir, cuando hablamos de gamificación, no necesariamente estamos hablando de educación a distancia, no necesariamente estamos hablando de e-learning o exclusivamente de eso, porque inclusive en presencial nosotros podemos y debemos estar usando también tecnología. Otro aspecto fundamental y garante de lo que significa el aprender mediante la gamificación aplicada a la educación es la planificación didáctica o diseño instruccional, como lo querramos llamar. Es decir, la gamificación verdaderamente se puede convertir en una opción para la generación de entornos de enseñanza y aprendizaje sustentados en sus principios, sí, solo sí pasa por una planificación didáctica o diseño instruccional. Y otro elemento fundamental es que es más allá, la gamificación va más allá del simple uso de una herramienta, de una aplicación, de un recurso o plataforma, es decir, no es sinónimo. El hecho de que yo utilice Kahoot o utilice algunas herramientas H5P, etcétera, y tengamos esa gran lista de aplicaciones en línea o no en línea, o que podamos descargar o app, no quiere decir que eso es gamificación. Indudablemente, nos ayudan y forman parte de los medios instruccionales o medios didácticos para apoyar una estrategia instruccional fundamentada en lo que es la gamificación. Y para cerrar, bueno, ya lo ha nombrado Julio y lo nombró Raymond, definitivamente la gamificación en educación implica comprender, pero además de comprender, es aplicar los principios de la gamificación. Hay metas y objetivos, o sea, nos dirigimos hacia un punto, existen reglas, normas, hay una narrativa que nos lleva a través de esa estrategia instruccional, hay una libertad de elegir, hay una libertad para equivocarse,
existe un sistema de recompensas, de insignias y retroalimentación. Necesariamente siempre o generalmente siempre hay estatus visible, es decir, cómo voy en el juego, voy ganando, o voy logrando mi meta, no voy logrando mi meta, y otros aspectos fundamentales que seguro conversaremos dentro de un rato tienen que ver con la cooperación y con el aprendizaje colaborativo y seguro con el aprendizaje basado en problemas. Es decir, se convierten en grandes aliados unos de otros de lo que es la gamificación. Las restricciones de tiempo, el progreso y la sorpresa. Pues digamos que este es el escenario de un acercamiento a lo que pudiera ser la definición de lo que es la gamificación aplicada a la educación. Cambio y fuera. Muchísimas gracias, Ángel. Ciertamente, bueno, ya tenemos una visión entonces de lo que es la gamificación aplicada a la educación. Entendemos pues que la gamificación va mucho más allá de la tecnología. No es aplicar la tecnología solamente, es una estrategia, es un cambio es una forma de diseñar actividades educativas. Y muchas veces hay confusión entre lo que es la gamificación y lo que es sencillamente utilizar el juego como tal. Es lo que se conoce como aprendizaje basado en juegos, también los juegos serios, que es otro elemento que sale siempre por allí. Así que bueno, hay mucho todavía en qué pensar con esto de la gamificación. En esta segunda ronda, que vamos a comenzar ahora, me quiero ir ya un poco más puntualmente a cada uno, a sus áreas de especialidad. Voy a comenzar con el doctor Cavero. Doctor Cavero, en cuanto al tema de investigación, que pues es su fuerte y es donde usted se desarrolla principalmente, ¿se ha investigado suficientemente este tema? Es decir, ¿hay suficiente producción en investigación en cuanto al tema de gamificación? ¿Hay algunos resultados que usted pudiera compartir con nosotros y que pudieran ser de particular interés, sobre todo para aquellos docentes que, bueno, después de oír esta primera parte, se entusiasmen a pensar que pudieran aplicar esta estrategia en sus cursos, en su ejercer diario? ¿Qué nos pueden decir? Gracias, adelante. Doctor Nava, vamos a ver. Como hemos estado comentando, y tanto decía Raymond como el profesor Alvarado, dentro de la gamificación en realidad es un término bastante polisémico, porque se pueden incorporar diferentes cuestiones. Por ejemplo, yo puedo utilizar Kahoot o Socrative y puedo estar gamificando. Yo puedo estar utilizando el escape room y estoy gamificando. O yo, como bien decía mi último compañero, yo puedo perfectamente gamificar sin aplicar ningún tipo de tecnología. Por tanto, esa es una cuestión que hemos metido dentro del ámbito de esa palabra de gamificación, diferentes estrategias y prácticas que son bastante diferentes. Lo que hasta ahora se va dando como resultados de la investigación, y después hablaré de ella, es que las acciones que cuando yo gamifico, las acciones son completamente motivadoras para los estudiantes y absolutamente son, si yo aplico, por ejemplo, lo que sería el grado de aceptación tecnológico, pues los alumnos están verdaderamente interesados en ese tipo de tecnología. Antes en el chat veía que una persona preguntaba de cuántas veces se puede gamificar a la semana. Yo creo que no se trata de cuántas veces uno puede gamificar a la semana, sino yo, dentro de mi práctica y mi estrategia pedagógica, cuándo necesito aplicar esta estrategia para, digamos, que los alumnos aprendan. Y lo vuelvo a decir, para que los alumnos aprendan. Porque muchas veces incorporamos las tecnologías olvidándonos que el futuro o el sentido que tiene esa aplicación tecnológica es que los alumnos aprendan. Y entendiendo por aprendizaje lo que ustedes quieran. Adquisición de información, transformación cognitiva, adquisición de conocimiento, lo que ustedes quieran. Pero aprender. Pero yo creo que sí
es como se da un verdaderamente problema, ¿no? Y el problema es que hay muchas innovaciones educativas sobre gamificación, pero pocas investigaciones educativas sobre gamificación. Sí, pocas investigaciones en la cual, pues bueno, se haya hecho un planteamiento serio de formular hipótesis, un planteamiento serio de controlar variables y un planteamiento serio de ver si eso tiene resultados sobre el aprendizaje. Investigaciones sobre el resultado de la motivación, todas las que se han hecho son absolutamente positivas. ¿Que la gamificación sirve para aumentar la motivación? Absolutamente significativa. Pero todo depende de en qué momento yo la utilizo. Yo conozco compañeros en mi universidad que, por ejemplo, utilizan la gamificación para que sus alumnos en un máster no tengan que realizar una prueba sobre esa unidad específica. Y cuando llega, por ejemplo, cuando él imparte una unidad, al día siguiente, cuando va a empezar otra unidad, comienza utilizando pues el Kahoot. El Kahoot o el Socratica, ahora mismo no me acuerdo. Aquellos alumnos que superan preguntas sobre esa unidad, pues esa unidad ya no tienen que, en la cual no tienen que examinarse. Eso es gamificar, eso es utilizar herramientas de juegos para evaluar. Bueno, yo creo que todavía no tenemos suficientemente un modelo pedagógico para trabajar en ello. Pero evidentemente sí falta verdadera investigación, porque además, como bien decía la doctora Nava, hay términos que son muy complicados y son borderline. Hablamos de juegos serios, estamos hablando de gamificación, podemos hablar de videojuegos aplicados a la enseñanza. Yo creo que es un cúmulo de experiencias educativas aplicadas y movilizando tecnología y algunas veces no movilizando las tecnologías que nos pueden dar verdadero sentido, pero sobre la cual hay mucha más práctica que investigación real. Y paso la palabra a Elvira. Muchísimas gracias, profesor Cavero. Sin duda, bueno, hay un espacio entonces allí para la investigación, es decir, no es solamente aplicar estas estrategias, estas técnicas, sino preocuparnos también por tener esos resultados de investigación tan valiosos que nos pueden pues marcar camino para el futuro. Seguimos con profesor Ángel Alvarado. La pregunta para usted es, ¿podría compartir con la audiencia cómo ha sido su experiencia en cuanto a la aplicación de la gamificación a nivel universitario, es decir, en las aulas de pregrado a nivel universitario? Y bueno, si tiene experiencias en posgrado, pues bienvenidas también. Fíjense ustedes, digamos que no exactamente ha sido un proyecto de gamificación, pero es un proyecto que yo vengo desarrollando con mis estudiantes tanto de pregrado en la Escuela de Educación y de posgrado en la maestría en Educación, Mención, Tecnología de la Información y la Comunicación. Se lo resumo. Los estudiantes acompañan a los profesores de algunas escuelas y de la Escuela de Educación a diseñar sus entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Y en ese proceso ellos intentan colaborar y llevar a los profesores a la aplicación de algunas de estas estrategias, de algunas de estas innovaciones, ¿no? ¿Qué hemos conseguido allí? Uno, que ocurre, ¿no? Y además ocurre con la gamificación, ¿no? Es muy común que todo cambio y toda innovación genere resistencia, ¿no? Y más aún cuando exigimos que debe haber un diseño y que debe haber una planificación. Y cuando hay que mediar con tecnología, indudablemente, ahí también vienen algunas resistencias al cambio. Es decir, decirle a un profesor, mira, vamos a implementar estas estrategias, etcétera, ya implica sacarlo de su zona de confort, ¿no? Eso pasa con todo cambio e innovación. Otro elemento allí de esta experiencia es que muchas veces existen rechazo o dudas por esa relación del juego clásico, digamos, que solamente es para nivel preescolar o escolar. Bueno, el juego y lo lúdico es para esos niveles, como en educación superior vamos a estar trabajando con juegos. Claro, eso también tiene que ver un poco con la confusión de una cosa es aprender
aprender jugando y otra cosa es jugar en el aula de clases, ¿no? Esa es otra cosa. Por motivos de recreación, motivos de motivación o cualquier otra actividad o dinámica que se emplea allí. También, ya lo hemos dicho, se asume la gamificación simplemente como el uso de una herramienta, una aplicación, un recurso, una plataforma tecnológica, lo cual es un buen inicio de acercamiento, lo cual pudiéramos llamar un poco a unos niveles de alfabetización en camino hacia lo que es la gamificación aplicada a la educación. Por supuesto, es complejo que se entienda el cómo llevar los principios de la gamificación al aula, porque hay que aclarar lo que son estos principios, hay que conversar lo que son esos principios, que son las metas, las reglas, la narrativa, la libertad de elegir, que se hace, por supuesto, no muy cuesta arriba, porque tenemos la analogía del juego clásico o del juego, o el juego tradicional. Quiero mencionarles dos experiencias fundamentales en este proceso de llevar a los profesores de la mano con estudiantes, ¿no? Con estudiantes de pregrado y posgrado, como ya les dije. Hubo un curso muy interesante que fue un curso, además de filosofía de la educación, en donde se llegó a utilizar una metáfora de detectives, ¿no? En donde en esta metáfora de detectives se organizaban todos esos espacios virtuales, se organizaban en función de la escena la escena del crimen, la escena del delito, luego había una asignación de roles y todo el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje tenía como meta resolver la situación que allí se planteaba, además enmarcada en una serie de juegos del juego pues, que había allí y de retos y del euro de insignia. Y la otra tiene que ver con la organización del entorno virtual de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva de cómo se gestiona o cómo vive una comunidad indígena. Entonces, en ese caso, la metáfora estaba sustentada en una situación, digamos que de supervivencia, de cómo vivir en esos escenarios, el proveerse de comida, el proveerse de abrigo, el proveerse de las relaciones que habían que establecer entre cada uno de los miembros, etc. Entonces, digamos que esta ha sido un poco la experiencia y el escenario por el cual nos hemos movido. Seguro después en las preguntas y los comentarios podemos hablar un poco más de esto, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias, profesor Ángel. Con su relato, pues vemos que sin duda este enfoque de gamificación va más allá de la tecnología, esa ambientación, esa historia que va detrás de llevar los elementos de juego a actividades educativas, actividades no lúdicas, pues es una de las claves importantes de este asunto. Profesor Raymond, la pregunta para usted. Viendo que usted está, bueno, es el CEO de Aula 7, esta iniciativa de academia de formación profesional, ¿cree usted que esta estrategia es aplicable en el nivel de formación profesional, en particular en lo que tiene que ver con formación docente también? Es decir, ¿es posible utilizar la gamificación en estos ambientes, en estos niveles? Tiene la palabra. Okay. Adelante. Sí, indudablemente, estaríamos, es totalmente aplicable en los procesos de formación profesional y es algo que en la actualidad es bastante demandado. ¿Ok? Hay mucho, por lo menos en el caso de nosotros como empresa de formación, proveedora de experiencias de aprendizaje, desarrollo de cursos, etcétera, nos hemos visto envueltos en varios proyectos donde se nos ha solicitado a nivel del desarrollo de estos cursos que incluyamos todo aquello que es la gamificación en estos procesos, ¿no? de aprendizaje. Por darles un ejemplo en concreto, el año pasado, una experiencia en la cual también participó el profesor Ángel, nosotros estuvimos desarrollando para una ONG en Ecuador una experiencia de aprendizaje donde se introdujeron diferentes actividades gamificadas. Teníamos por una parte un material
offline, asincrónico, que ellos podían descargar, que ellos podían revisar en sus dispositivos móviles, y habían sesiones síncronas donde habían actividades que iniciaban precisamente con un juego. Había algunos, digamos, productos muy específicos que se desarrollaron para que ellos pudiesen reactivar los conocimientos previos, activar conocimientos previos, y luego ir desarrollando nuevos conocimientos, nuevos contenidos, para finalizar con una actividad grupal donde ellos, a través del trabajo colaborativo, podían elaborar un producto. Y era algo que funcionó, digamos que bastante bien, porque había un involucramiento bien interesante de las personas que participaron en estos procesos. Y es algo, como les digo, mencionaba en su primera intervención el profesor Ángel, hay muchas herramientas que permiten precisamente desarrollar este tipo de actividades de una manera bastante sencilla, bastante amena, y que pueden perfectamente introducirse no solo en estas actividades o experiencias en línea, estos cursos en línea, sino también en actividades que pueden ser presenciales. Por allí, y toco acá hago un pequeño paréntesis, estaba revisando las preguntas que están dejando por allí, y hubo alguien que hizo una pregunta vinculada al tema de cómo hacer si no tienes las herramientas tecnológicas. Lógicamente, como empezamos al inicio de este conversatorio, de esta tertulia, decíamos que la gamificación no es solo el uso de las tecnologías de información y comunicación. Nosotros podemos gamificar en el aula presencial, incluso utilizando cosas tan simples o sencillas que todos tenemos a la mano, como un juego de mesa, por ejemplo. ¿Okay? O desarrollando alguna actividad en específico. Y al respecto, en el campo de la formación profesional, se habla incluso, hay estrategias que apuntan al uso de videojuegos, al uso de juegos de mesa, como lo acabo de mencionar, y de otro tipo de actividades que no requieren de mayores recursos materiales, ni mucho menos tecnológicos, y esto puede funcionar perfectamente. Lo mismo aplica, en respuesta también en parte a la pregunta, a la formación docente. Además, para mí, digamos que la única manera de aprender nosotros a gamificar sería haciendo, y esto es aprender haciendo. Como nosotros, si vamos a formar a este docente para que él pueda gamificar, para que él pueda plantear alguna actividad que se apoye en esta metodología, en esta mecánica de los juegos dentro de los procesos de aprendizaje, qué mejor manera de involucrarlo en ese proceso de formación, en ciertas actividades gamificadas, para que él entienda la naturaleza y pueda entonces llevar esto también a su proceso de enseñanza. ¿Sí? Con esto finalizo, creo. Muchísimas gracias, profesor Raymond. Bien, muy interesante sin duda las respuestas. De hecho, oyendo al profesor Raymond, pues recuerdo que muchas veces cuando uno trata de buscar información sobre gamificación en la red, en los diferentes buscadores, lo que aparece en primera instancia es más la gamificación en ambientes de mercadeo, publicidad, en ambiente corporativo, más que en el ambiente educativo. Es decir, fue como un segundo paso el incorporar esta estrategia en los ambientes educativos. Y bueno, y de ahí viene la riqueza de todo esto que estamos discutiendo, y que pues de alguna manera esta intervención del profesor Raymond enlaza esos dos mundos. Bien, como última pregunta para los tres, esta otra vez es una pregunta única. Nos vamos al título de la tertulia, es decir, la convocatoria para hoy decía gamificación y educación, mitos y realidades. ¿Cuáles creen ustedes entonces que son esos mitos y cuáles son esas realidades? De alguna forma ya se han ido tocando a lo largo de la tarde, ya han ido saliendo en alguna de las intervenciones, pero ¿cómo podríamos puntualizar entonces esos mitos y esas realidades a las que tenemos que enfrentarnos si como docentes pues nos sentimos atraídos por este enfoque, esta estrategia, o si ya la estamos utilizando y quisiéramos de alguna manera pues aclarar este punto? Comenzamos con el doctor Cavero. Adelante, doctor Cavero.
Pues vamos a ver, yo en primer lugar, antes de contestarte, primero señalar una cosa que me parece que creo que mi compañero anterior ha hecho y es verdaderamente interesante y que a mí me gustaría, y yo creo que a los tres nos gustaría que quedara claro de nuestras intervenciones. Una es que yo puedo gamificar sin tecnología, ¿eh? Porque cuando gamifico lo que estoy haciendo es aplicando mecánicas de juego al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y otra es que puede haber una doble visión sobre la gamificación, una visión técnica y lo que nosotros estamos aquí, los tres defendiendo, es una visión puramente pedagógica. Es como utilizarla como estrategia y como con muy buenas prácticas han puesto mis compañeros para llegarlo a cabo. ¿Cuál puede ser el mito? Pues yo, doctora Nava, diría que el mito es los mitos que siempre hemos hecho con toda tecnología que se ha incorporado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que pensábamos que iba a ser la panacea, que iba a resolver los problemas del fracaso escolar, que iba a ser los problemas, digamos, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No, la gamificación es una estrategia más didáctica que nosotros podemos utilizar para motivar a nuestros estudiantes, para crear un aprendizaje más colaborativo, para crear, si ustedes quieren, un aprendizaje más experiencial. Y por tanto, si yo me muevo en una teoría del aprendizaje experiencial, me muevo más en un aprendizaje colaborativo y más, posiblemente pueda conseguir aprendizaje, pues digamos, más significativos para los estudiantes. Pero en sí mismo, la gamificación por sí sola, si yo no la incorporo dentro de un diseño instruccional y de unas prácticas que yo quiero conseguir un objetivo y unas competencias claras para mis estudiantes, yo creo que no va a servir para nada. ¿Y cuáles son las realidades? Pues yo creo que las realidades se las han expuesto a ustedes con mucha claridad, pues mis dos compañeros. La realidad es que han hecho cosas que sirven, y además que sirven en contextos diferentes a los cuales en su momento pues pueden ser utilizados. Y la realidad es que, bueno, se vienen a hacer prácticas, se vienen a estar haciendo prácticas educativas que están dando resultados y además prácticas educativas que no se centran solo en un nivel de enseñanza porque se juega en la gamificación tanto de lo que serían niveles no universitarios como niveles universitarios y tanto también se empiezan a hacer prácticas o se hacen prácticas que sirven en diferentes, digamos, áreas de contenidos curriculares. Yo creo que el mito es eso, como toda realidad, pensar que como toda estrategia, que esto puede ser la panacea para resolver los problemas educativos, pero la realidad es que se están empezando ya a hacer experiencias e investigaciones que dan resultados positivos. Y le paso las palabras a mis compañeros. Muchísimas gracias, doctor Cabero. Seguimos con el profesor Raymond. Adelante. Ok. ¿Cuáles son para usted los mitos y realidades alrededor del tema? Bueno, yo creo que el doctor Cabero ciertamente dio en el punto exacto, realmente. Ciertamente el mito de que esto era la panacea y que iba a resolver todos los problemas y todas las necesidades educativas es una de las cosas que siempre siempre pensamos que cuando aparece una nueva estrategia, una nueva tecnología, esto va a ser la solución. Particularmente esto podría simplemente añadir que cuando hablamos de la gamificación, y tomo nuevamente mi anterior participación, tomo el último punto, no solamente es con el uso de las tecnologías de información y comunicación, de las famosas TIC, estamos hablando de gamificar, digamos, sin todo ese aparataje tecnológico, sino de pensar como dentro de una estrategia, dentro de un diseño instruccional, como lo hemos venido discutiendo y compartiendo todos los que estamos participando acá. La gamificación de por sí sola no funciona, así de simple y sencillo. Es algo que podemos introducir dentro de si somos profesores, dentro de universitarios, por ejemplo, dentro de nuestra asignatura, si es un proceso de capacitación, formación o actualización profesional, una estrategia más dentro de todo este conjunto de herramientas, de actividades que podemos proponer, pero sola de por sí no funciona y es algo que
debemos entonces también entender. En el caso de las realidades, yo creo que las realidades lo podemos tantear un poco en las preguntas que están dejando por acá mismo. Cuando nosotros leía, por ejemplo, el tema de no tenemos acceso a herramientas tecnológicas adecuadas, tal vez no tenga buen internet, si estoy pensando en gamificar con estas herramientas como Kahoot, Socrative y muchas otras, porque verdaderamente gracias a esta actividad, ayer revisando y buscando algunas plataformas y algunas herramientas, me quedé enganchado con varias y ahí tenemos una enorme cantidad de herramientas y de posibilidades para hacer, para diseñar, mejor dicho, actividades bien interesantes, especialmente para niños, para jóvenes, en donde puede el profesor crear todo un entorno, crear todo un conjunto de actividades gamificadas y darle acceso a los estudiantes y darle una supervisión y seguimiento. O sea, estamos hablando de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, que ciertamente estas actividades que puedo proponer van en conjunto o son simplemente parte de un conjunto de estrategias que como profesor puedo proponer. Entonces, la realidad es que algo que debemos nosotros como docentes y que seguimos siempre, digamos, predicando es el tema de asumir las TIC, de hacer un adecuado uso de las tecnologías, de lograr las competencias necesarias para poder hacer un adecuado uso de estas herramientas, de estas plataformas y lógicamente no podemos obviar que lo tecnológico no puede estar por encima de lo pedagógico, o sea, es algo elemental siempre. Entonces lo primero debe ser el diseño instruccional, primero debe ser la pedagogía y luego por debajo las herramientas, y en este caso estas plataformas o estas herramientas que ya conseguimos, muchas con acceso gratuitas, algunas con unos pequeños pagos que se deben realizar, pero que nos van a facilitar el diseño de cualquier tipo de actividad gamificada. Bueno, creo que a Ángel le toca ahora cerrar, ¿verdad? Adelante. Así es. Al cierre, profesor Ángel. ¿Cómo no? Por aquí voy. Fíjense, planteándolos en términos de estos realidades y retos, ¿no? De esto de la gamificación aplicada a nivel universitario o aplicada a cualquiera de los niveles, diría yo. Lo primero es que inclusive es un escenario común al uso de las tecnologías de la información y la comunicación o al uso de las tecnologías clásicas, analógicas, digitales, siempre superar los temores al cambio y la innovación que ya habíamos conversado. Es decir, sacar a los profesores o salirnos nosotros mismos de nuestra zona de confort con relación a lo que estamos haciendo con las mismas herramientas, las mismas estrategias, no es fácil, no es fácil, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes retos. Hay que visualizarlo como una oportunidad para la enseñanza y el aprendizaje significativo y en contexto y todos los calificativos que podemos añadir cuando generamos entornos de aprendizaje sustentados en este tipo de estrategias. Lo otro que hemos venido citando a lo largo de esta tertulia es que definitivamente la planificación didáctica o diseño instruccional es lo que nos puede garantizar es generar estos entornos de enseñanza y aprendizaje. Ese análisis del contexto, ese análisis de la naturaleza de los contenidos, de las competencias, y luego pensar en cuáles estrategias didácticas y cuáles estrategias de evaluación son las más acordes, si vamos a pensar entonces en el aprendizaje gamificado, cómo incorporarlo, etcétera. Hay que superar la idea de que gamificación solo va bien con los niveles de preescolar o escolar. Eso está por allí. También creo que hay que superar esa visión de que gamificación es jugar en clase, es simplemente jugar o aplicar inclusive solo una herramienta. Ya lo decía Raymond, lo decía Julio por allí, pues o sea, es más que eso. Fíjense, tecnologías, herramientas, aplicaciones, app, entornos, qué sé yo, que puedan apoyar la gamificación es lo que sobra, pero de lo que adolecemos o lo que requerimos, digamos que es la sapiencia pedagógica y didáctica para saber incorporar estas herramientas y estos avances tecnológicos dentro de un entorno de enseñanza y aprendizaje que verdaderamente logre el logro de estas competencias, ¿no? Y bueno, por supuesto que superar esto implica que hay que apropiarse los principios y bases de lo que es la gamificación. Es decir, es cómo llevar, no es cómo llevar el juego, sino es cómo llevar los principios, la mecánica
de lo que es las bases, de lo que es la gamificación, que ya hemos hablado. Hay metas, hay reglas, hay una narrativa, hay una recompensa, hay una retroalimentación, etcétera. Entonces, en líneas generales, estos son mitos, realidades y retos que nos toca superar, ¿no? Para llevar la gamificación al proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, muchísimas gracias por ese excelente cierre con esa tercera pregunta. Y bueno, ahora lo que nos queda es ya pues cerrar el evento, pasar a responder las preguntas. Sé que ya ustedes han estado, tanto el profesor Raymond, el profesor Ángel y el profesor Julio han estado pues viendo las preguntas que está haciendo la audiencia. No sé si quieren cada uno tomarse unos minutos y de alguna manera resumir un poco las preguntas que ustedes ven más importantes allí y pues ya hacer el cierre del evento. Comenzamos con el profesor Cavero. Bueno, yo en realidad, en primer lugar, disculparme. Elvira, sabes que estoy en un tribunal de oposición en la Universidad de Santiago, no en la mía, y he hecho una parada de 1 hora y demás, y desgraciadamente no voy a poder estar más tiempo con vosotros porque tengo que volver al acto. Bueno, las preguntas son verdaderamente interesantes, pero yo creo que las reflexiones que hemos estado haciendo mis compañeros y yo, pues pueden ser verdaderamente interesantes. Pediros disculpas, pero bueno, por los motivos de que, bueno, me he tenido que desplazar a una oposición urgente aquí, pues no puedo estar porque tengo que volver. Daros las gracias por la invitación y bueno, pues espero que podamos seguir en contacto y disculparme porque tengo que volver a otro acto. Pues espero que pase la pandemia y pase todo y que podamos tener también la posibilidad de vernos de forma presencial. Un fuerte abrazo desde aquí, no diría de Sevilla, sino de Santiago de Compostela, y espero que todo vaya bien y que tengáis una buena tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Cavero, de verdad, por haber compartido con nosotros. Entendemos las circunstancias y apreciamos enormemente que haya podido regalarnos esta horita para compartir con nosotros. Saludos también a todos nuestros colegas por allá por Sevilla. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bien, tenemos entonces, profesor Raymond, si quiere tomar el micrófono para hacer un cierre de sus ideas finales y resumir si ha visto alguna pregunta interesante. Luego, de todas maneras, luego revisamos las preguntas. Adelante, profesor Raymond. Ok, gracias. Sí, a ver, he estado revisando un poco acá el tema de las preguntas que están planteadas por los participantes. Y sí, hay algunas que hemos tocado, digamos, de manera, digamos, se han podido responder, yo creo que de manera suficiente, y otras se han tocado de forma tangencial. ¿Ok? Ciertamente hay cosas acá que podemos hablar. Digamos que en alguna de las preguntas, creo que de las últimas, hablan de, a ver, voy a buscar alguna, la estoy buscando por acá, que la acabo de leer y ya la perdí. A ver. Bueno, me llamó mucho la atención, pero decía algo así como que sí, se hablaba de la gamificación como una estrategia única. Y yo creo que eso ya lo hemos dicho más que suficiente. No es una estrategia única que se puede aplicar en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es parte de un conjunto de estrategias que son necesarias para lograr las competencias que estamos buscando en nuestros procesos formativos. Alguien por aquí pregunta, habla de un crucigrama si es gamificación. Y tomo un comentario que hizo el profesor Alvarado. Una de las herramientas que estamos utilizando aquellos que estamos diseñando todo el tiempo cursos para Moodle es la herramienta H5P y es una herramienta bien interesante porque trae precisamente un conjunto de posibilidades de actividades que podemos llamar gamificadas, donde están crucigramas, sopas de letra, donde hay cartas, donde hay, juegos de memoria, si queremos verlo con este nombre que es el más adecuado, y diferentes
actividades que podemos perfectamente integrar. Integrar como parte de lo que sería ese conjunto de actividades, ese conjunto de elementos que conforman un aula virtual. Igualmente, por nombrar otra herramienta que seguro muchos de ustedes conocen, Genially. Genially también es otra herramienta en línea que me permite generar actividades gamificadas. Y son herramientas bien interesantes, bien fáciles de usar, que cualquier docente, no importa el nivel, puede ser de primaria, puede ser universitario, incluso formación continua, formación profesional, puede desarrollar siempre y cuando haya este proceso de planificación previo del proceso de enseñanza. O sea, que nosotros pongamos en blanco y negro, tomemos las decisiones instruccionales necesarias para poder entonces garantizar de que lo que estamos buscando como objetivo se pueda alcanzar. Y esta parte insistimos mucho porque yo particularmente, yo soy ingeniero en formación de pregrado y generalmente cometemos el error, mucha gente comete el error de ir primero a la herramienta, antes de sentarse a planificar todos los detalles del proceso, del proceso instruccional. Entonces nos vamos primero a, vamos a usar la herramienta, yo quiero montar esto acá, desarrollo la actividad, pero luego, el último paso es cómo la inserto en lo que quiero hacer, o en mi aula presencial o en mi aula virtual. Debería ser el proceso al revés, y esto lo he visto mucho, por eso lo comento, ¿no? No es la primera, espero, ojalá fuese la última, pero es que lo seguimos viendo. Siempre la gente se va más por el enfoque tecnológico, y muchas veces esta palabra que podía sonar un poco incongruente acá, muchas veces el tema también de la moda, ¿no? Pareciera que es como la moda, así como las redes sociales, que la gente dice, bueno, mira, está esta herramienta, yo puedo con esta herramienta hacer esto, hacer aquello, y siempre es algo de lo que estamos viendo, que es lo que comentábamos con respecto a la panacea. Mira, esta herramienta es la que nos va a resolver todo el problema, esta es mejor que Moodle, esta es mejor que esta otra, y con esto podemos desarrollar o diseñar todo un proceso formativo porque incluye todo. Es mentira, o sea, no hay hasta ahora, yo no desconozco, y si alguno la conoce, la herramienta tecnológica que me permite hacer absolutamente todo. Eso es mentira. En los actuales momentos nosotros necesitamos, y esto sigue siendo algo importante, que por cierto leí en alguno de los artículos con respecto al tema de la gamificación en los procesos de formación, y es el tema de que para poder diseñar algo que sea realmente atractivo, motivante, que podamos decir que hasta que te puede enganchar, término comúnmente utilizado en redes sociales, tiene que haber toda una narrativa transmedia detrás del proceso. Tiene que haber todo un diseño gráfico, un diseño tecnológico, y tiene que haber evidentemente un diseño instruccional, que es el soporte de todo esto. Y esto requiere de un equipo multidisciplinario que pueda entonces desarrollar este tipo de experiencias que sean además inmersivas, ¿no? Estamos hablando de algo ya mucho más grande, más ambicioso, pero que evidentemente pueden hacerlo las empresas en los procesos de formación, porque hay presupuesto para ello. En el caso de los docentes, un docente que necesite sentarse a desarrollar para sus estudiantes, digamos, un conjunto de actividades, pues la cosa es un poco más, vamos a algo más sencillo, algo más a nuestro alcance, y allí es donde entra estas herramientas que podemos conseguir en la web. ¿Ok? Yo quería, bueno, ir cerrando ya con esto y darle paso al profesor Alvarado. Bueno, hay bastantes aquí preguntas y yo creo que podríamos estar toda la tarde dándole respuestas. Realmente creo que vale la pena incluso más adelante otra actividad similar para profundizar en otros aspectos de lo que hemos estado tocando acá, incluso basado en las preguntas que se pueden dejar por esta vía, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sigo aquí pendiente por si hay la posibilidad de participar de nuevo, y le doy entonces el pase a mi compañero Ángel. Muchas gracias, profesor Raymond. Ciertamente... Bueno, fíjense, yo traté de organizar, hacer un repaso allí de las preguntas y tratar de organizarlas un poco por tópico, ¿no? Algo que muy común que están preguntando es cómo... Se fue el audio. Profesor Ángel. Sí, como que se le fue la señal o el internet a nuestro colega. Sí, no, comentaba antes que, bueno, aceptado
la iniciativa, profesor Raymond, de repetir este tipo de eventos. Quizás pudiéramos pues recopilar estas preguntas que se están planteando hoy, que quedan luego, pues se puede guardar Aquí estoy de nuevo. copia de... Adelante, profesor Alves. Aquí estoy de nuevo. Bueno, una de cómo llevar a cabo pues, la gamificación. Indudablemente, aquí tenemos el diseño instruccional, es necesario la planificación didáctica para incorporar gamificación o cualquier estrategia o cualquier innovación en el aula de clase. Toda experiencia formativa debe estar diseñada y debe estar planificada, porque eso es lo que nos garantiza la articulación entre una necesidad de formación, unas competencias, unos contenidos, unas estrategias didácticas y unas estrategias de evaluación, medios, etcétera, ¿no? Muy común también. Caramba, que parece que se volvió a ir el audio. Sí, sí, efectivamente se fue de nuevo el audio. Yo quería aprovechar, mientras Ángel regresa, estaba leyendo un comentario aquí que alguien preguntaba sobre el tema de los videojuegos. Y ciertamente al hablar de gamificar, tenemos que tocar el tema de los videojuegos. O sea, entre lo primero que ustedes seguramente googleando el término gamificar se van a conseguir es algunas plataformas como la de Microsoft, como Minecraft, que son plataformas de videojuegos. Incluso hay plataformas, herramientas en línea para diseñar videojuegos sencillos que pueden ser, digamos, desarrollados tanto por el profesor como por los estudiantes. Y además hay una amplia variedad. Yo ayer, casualmente, con mi hija pequeña, conseguí una plataforma que se llama Academic. No doy ahorita con el nombre preciso, pero le puse unos juegos, ella está en 3er grado, y le puse unos juegos de sumas, de restas, de multiplicación. Y eran bien simpáticos porque eran juegos muy sencillos y eran juegos que te permitían desarrollar la agilidad mental. Entonces, todo esto en línea, juegos que son fáciles para cualquier niño, pero estamos hablando a un nivel de primaria y ahora a nivel de universidad, a nivel, digamos, un poco más, mucho más allá. Hay muchísimas posibilidades de este tipo de actividades. E incluso, como les comentaba en la segunda intervención, creo que fue, hay procesos formativos en donde se utilizan ciertos juegos, dependiendo de lo que se desea alcanzar con los participantes, como parte de una estrategia. O sea, se puede mezclar, se puede hacer una actividad blended learning, donde entonces podemos utilizar un juego en línea. Esto siempre se apunta a que sean juegos donde haya colaboración, donde haya trabajo en equipo, y luego entonces desarrollar una actividad, por ejemplo, presencial. No sé si Ángel regresó. Ángel, ¿estás por allí? Sí, sí, te estaba escuchando Adelante, aquí pues. el quite que estabas haciendo. No, bueno, en resumen, pues el hecho de que yo tenga al inicio, al desarrollo o al cierre de una clase virtual, presencial, en cualquiera de las modalidades, una sopa de letras, un crucigrama, una actividad H5P, algún chiste, algún cuento para los estudiantes, no quiere decir que estamos gamificando. Gamificar implica llevar los principios del juego, estos principios que ya hemos dicho, al escenario de la enseñanza y del aprendizaje. Mucha gente dice, bueno, es que yo tengo mis cursos gamificados en Moodle. ¿Quieres verlo, Ángel? Y cuando tú entras a ver, bueno, están actividades H5P, que si un juego de memoria, que un crucigrama, una sopeletra, un verdadero y falso. Y tú dices, bueno, ok, eso puede ser el inicio, la alfabetización hasta la gamificación, pero no podemos hablar de gamificación de un profesor una hora hablando por Zoom y después dice, bueno, y vamos a cerrar esto con un crucigrama o vamos a evaluar con una sopa de letras. Es decir, la gamificación va mucho más allá de esto. Y pregunta mucho por los tipos. Ya lo veníamos diciendo, una cosa es jugar en el salón de clase o tener un juego, como lo hemos venido diciendo, en los espacios virtuales, por recreación, para romper el hielo, por alguna dinámica. Y otra cosa es llevar los principios del juego al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Otras de las clasificaciones nos dicen que hay juegos que han sido creados con la intención de enseñar, que el usuario aprenda algo. Esos son juegos, los juegos serios que se denominan.
Y hay otros juegos que no han sido diseñados con el fin educativo y que nosotros lo podemos llevar a un escenario de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos puedan aprender algún contenido, desarrollar alguna competencia, ¿no? Entonces, bueno, por allí iba mi intervención. Muchísimas gracias, profesor Ángel. Sí, hay sin duda preguntas muy interesantes en la lista. Le tomo la palabra al profesor Raymond de tratar de organizar otro evento como este y orientarnos quizás a tratar de responder todas esas inquietudes ya de una manera pues más centrada allí. Hay una pregunta que me llama mucho la atención y que me gustaría ver si la respondemos. Dice, una de las claves en los juegos es que el fallo motiva e impulsa al jugador a intentarlo nuevamente. ¿Cómo podemos fomentar esta conducta en los espacios de aprendizaje? Bueno, fíjate, allí estamos viendo esa relación primero de contrincante y luego algunas relaciones que podemos llevar al escenario de lo que significa la retroalimentación y lo que significan los retos. Exactamente. Es decir, en el cual el reto y el asumir el reto y los resultados del reto, fíjate, no estoy diciendo si son buenos, malos, regulares, es información para el participante un poco para visualizar cómo va su desarrollo dentro del juego. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo regular. Es decir, había otra pregunta por ahí que la relacione de una vez. La gamificación no se pelea, sino más bien se articula con el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, ¿ok? El aprendizaje colaborativo, es decir, todos esos escenarios pueden estar allí, pero indudablemente el fallar implica una retroalimentación de cómo lo estás haciendo, volver a intentar, volverme a ganar la insignia, que implica ganarme el aprendizaje y seguir en esa narrativa del juego, ¿no? Sí, en particular cuando trabajamos en ambiente Moodle, las instituciones que tenemos ambiente Moodle, hay una forma de lograr este tipo de cosas que es con las restricciones. Es decir, el ir colocando ciertas restricciones a cada uno de los procesos que vamos desarrollando, tareas, etcétera, le va dando al estudiante como una ruta de logro, pero eso tiene que estar acompañado de una historia, tiene que estar acompañado de un diseño alrededor de una historia que el estudiante pueda ir viviendo a medida que va avanzando. Y allí está incluido esto del fallo. Otra pregunta interesante. Buenas tardes, me interesa mucho la posibilidad de usar juegos de mesa en entornos universitarios. ¿Podría mencionar experiencias en este sentido? Creo que allí también entra el mismo enfoque bueno, qué es lo que está alrededor del juego de mesa. Es lo mismo que cuando hablamos de los crucigramas, las sopas de letra, etcétera, en ambiente, en los entornos virtuales de aprendizaje. Claro, Es fíjate. llevar el juego de mesa, pero ¿para qué el juego de mesa? ¿Qué es lo que está alrededor? ¿Cuál es la estrategia que voy a implementar? Por ejemplo, el juego de Monopolio. Ok, lo voy a llevar al salón de clase y voy a experimentar con los estudiantes con el juego, pero ¿qué es lo que está detrás de eso? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con ese juego? ¿Qué va a pasar cuando el estudiante logre comprar una propiedad o no? Cuando pierda dinero, ¿qué efectos hay allí en esos fallos mismos que decía en la pregunta anterior? No sé si quieres decir algo más, profesor Raymond. Mira, sí, aquí es interesante y pensando acá el tema de los juegos de mesa, que además, gracias a la pandemia revivieron, ¿no? Realmente estaba hace unos días leyendo una noticia de la enorme cantidad de ventas de los juegos de mesa, ¿no? Y conversando hace unos meses atrás con Ángel incluso para sus hijos compró un juego y creo que este es un ejemplo bien interesante, creo que se llama Virus y que tiene que ver algo con el tema de la pandemia. Entonces, claro, detrás de esto hay un objetivo, hay una manera de educar, de informar, de llevar ese conocimiento que tal vez cuando el joven
joven, el niño lo ve en un video informativo de la OMS, no le presta tanta atención, pero si lo ve en un juego y ve las consecuencias y ve, hay un objetivo allí que es bien interesante. En el caso, por ejemplo, a nivel de la universitario, hay muchísimos juegos que, como tú de una manera muy clara lo estabas comentando, si nosotros tenemos bien definido el objetivo, lo que estamos persiguiendo, lo que queremos lograr y lo enmarcamos dentro de una estrategia, esto puede funcionar muy bien. Juegos tan sencillos, tal vez, bueno, a mí se me ocurre uno, el Scrabble. Tú quieres, oye, aprender términos, quieres, tal vez estás aprendiendo un nuevo idioma, por ejemplo. Bueno, vamos a jugar cierta cantidad de palabras, todo lo que vamos a escribir o vamos a utilizar en Scrabble tiene que ser, por ejemplo, en inglés. Entonces ya tienes una estrategia. Y si lo quieres llevar a algo mucho más limitado, tú dices, bueno, vamos a utilizar un conjunto de palabras, estas son las palabras que están permitidas. Entonces vas enmarcando, digamos, el juego de mesa y lo vas llevando a lo que tú quieres lograr. En este caso, por ejemplo, el manejo de ciertos términos, ¿ok? Entonces, es bien interesante. No solamente debemos quedarnos con el tema de que gamificar es usar simplemente tecnología. Hay un comentario adicional que quiero añadir y es que cuando tú tocabas, por ejemplo, Moodle lo utilizamos todas las universidades y seguramente muchos de los que estamos aquí en esta actividad somos universitarios y seguro conocemos Moodle, ¿verdad? Moodle tiene, nosotros el año pasado, antepasado, yo estuve probando un plugin que precisamente es para gamificar y como decía Ángel, te permite llevar algo que ya tiene Moodle integrado, que son los badges, o sea, las insignias, ¿sí? Pero este plugin te permitía obtener recompensas. O sea, cada vez que tú, por ejemplo, participabas en un foro, tenías, creo que eran monedas. Tú podías decir que si eran monedas o le ponías el nombre que tú querías. Y tú puedes obtener, por ejemplo, 10 monedas por haber participado, por cada participación en el foro. 20 monedas por haber visto el contenido. 5 monedas por hacer tal cosa. Entonces, tú vas generando, vas obteniendo recompensa por las actividades que vas desarrollando y podías, cosa que me pareció bien interesante, acceder a algo como, con esto podías desbloquear otras actividades o incluso obtener alguna herramienta que te podía servir para avanzar mucho más dentro de todo del aula virtual. Entonces estabas gamificando, haciéndolo de una manera bien interesante y, bueno, enfocada como un juego, como estos juegos que todos conocemos, donde hay reto, donde hay recompensa, donde hay herramientas que puedes alcanzar, que son las dinámicas, las mecánicas que tienen los videojuegos en la actualidad. Y eso se puede hacer en plataformas como Moodle. O sea, no es solo aquello del H5P, que son cosas muy sencillas. Ciertamente yo no me atrevería, yo lo uso mucho, lo estoy usando mucho en pregrado, el H5P, pero para actividades de tipo formativo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, le propongo a los muchachos hacer una sopa, por ejemplo, una sopa de letras, pero lo combino con otra actividad. Y esto es simplemente una actividad de tipo formativo. Y me enfoco más en las actividades evaluadas, otro tipo de cosas que ellos deben hacer. Entonces, es parte de todo aquello, de todo este conjunto de cosas que se pueden hacer en este tipo de plataformas. Bien, bueno, sin duda quedamos pues en deuda con todavía con algunas preguntas. Queda la promesa entonces de revisar estas preguntas y ver qué podemos hacer para eventos futuros. Muchísimas gracias, mi agradecimiento de verdad al profesor Marquina, al profesor Ángel, al profesor Cabero, que ya se retiró. Bienvenidos, las puertas de la Universidad Metropolitana siempre abiertas para ustedes. Como siempre, son muchísimos años de relación, de colegas, de compartir conocimientos. Así que, de verdad, mi agradecimiento en nombre de la Universidad Metropolitana, en nombre del Departamento de Ciencias de la Educación, del cual formo parte. Y esperamos seguirlos viendo y teniendo en esta casa de estudios en los próximos meses. Muchísimas gracias a los dos y muchas gracias a la audiencia por habernos acompañado, por toda cantidad de nombres conocidos, personas que me encanta haberlas visto en la lista de participantes, nombres que tenía pues tiempo sin oír por allí. Así que bueno, muchísimas gracias de verdad, mil gracias al equipo del CETIC, Ricardo Ardila, al equipo de la UITE, Erika Campos y Zulin Yendel por su acompañamiento. Y bueno, nos despedimos
Mil gracias a Hugo. todos. Gracias, Muy Elvira. buenas Gracias al tardes. personal técnico. Gracias, profesor Raymond. Y bueno, la gente que nos estuvo acompañando durante la tarde. Un abrazo para todos y agradecido. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Nuevamente, excelente actividad. Esperamos que se sigan desarrollando muchas más en el futuro cercano. Gracias a todo el equipo del profesor Elvira que nos estuvo apoyando y acompañando en esta actividad y a todas las personas que pudieron participar. De verdad, bueno, quedamos a la orden. Esperamos, bueno, seguir viéndonos en estos espacios virtuales. Feliz tarde a todos. Mil gracias.